Norma Morandini, que hasta hace unos meses, finales del año pasado, estuvo en el Congreso de la Nación, donde pasó los últimos 14 años de su vida. Ingresó como diputada, luego fue senadora y más tarde se desempeñó como titular del Observatorio de Derechos Humanos. Desde España, donde está en este momento, accedió a una charla en exclusiva con nuestro programa. Quisiéramos comenzar esta charla con una reflexión sobre la vigencia y la idea de los derechos humanos en nuestro país. La gran paradoja es que este es un año que el mundo, sobre todo Europa, sobre todo Alemania, habían organizado todo un año de festejos por el fin de la Segunda Guerra Mundial y el nacimiento de los derechos humanos, porque toda la normativa de derechos humanos, esa utopía maravillosa que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nacen precisamente de los horrores del nazismo. La humanidad, y sobre todo Europa, se beneficia de esa normativa en la que todos los seres humanos somos iguales, solo definidos por nuestra dignidad, que es lo que define lo humano, y que a Europa le dio una gran prosperidad económica y una prosperidad moral. No solo a Europa, todas las sociedades que han incorporado como cultura los derechos humanos y la democracia como antídoto al autoritarismo, es innegable el progreso. No hay progreso donde no se respeta la dignidad humana. Pero bueno, todo esto de alguna manera lo borró la pandemia, este coronavirus que ha puesto cifras, que nos impide humanizar lo que significa cada vida y que de alguna manera ha desnudado de manera descarnada lo que cada estado ha hecho con la salud de sus habitantes. Hay un dato que no se debe soslayar. En el mundo solo hay 6% de mujeres líderes al frente de los gobiernos. Y qué casualidad que en esos países donde hay mujeres en las presidencias o como primer ministras, son los lugares donde mejor se ha manejado la pandemia. No quiero hacer de esto, porque las mujeres, no se trata de las mujeres somos mejores, no. Se trata de que las mujeres hemos sido educadas para el cuidado y lo que está pidiendo a gritos la pandemia es cuidado y apelar a la responsabilidad del ciudadano, respetarlo en su capacidad de que puede ser responsable con otros y no imponer, decretar, poner miedo, tener un discurso totalmente dominado por la epidemiología, sin que se haga una convocatoria a que todos, es decir, a apelar la responsabilidad primera de los gobernantes, que lo que tiene que ofrecer un gran padre de familia, si uno piensa en la figura máxima que es un presidente de la nación, acercar amorosidad, que es lo que a mí me impresiona mucho en la distancia, nos falta tanto en Argentina, ¿no? Ese respetarnos como seres humanos, como compatriotas, como la justificación de nuestros muertos, como dice el poema de Borges en esa oda a la patria que ahora tanto se está recitando por aquello de que la patria no es de nadie, de la patria de todos, ¿no? Norma, estuviste muchos años, los últimos 14, 15 años, en la escena política argentina. ¿Cuál es la concepción desde adentro de la política de los derechos humanos? Bueno, yo no soy mi profesión es el periodismo y en un momento, porque tengo vocación pública, decidí participar en la política. No soy una periodista que se disfrazó de legisladora para contar después cómo es el Congreso, pero la verdad que el Parlamento es un órgano fundamental de la democracia porque no es solo el que sanciona las leyes, sino es el que controla al Ejecutivo. Y los derechos humanos son el corazón filosófico y jurídico de nuestra Constitución.
Cuando en el año 94 se reforma la Constitución, recordemos que había un presidente que no se quería ir, que era Menem, y un presidente como Alfonsín que sabía que a la cultura política de presidencialismo fuerte que atraviesa nuestra historia había que ponerle la limitación de un parlamento fuerte. Esto no ha pasado todavía porque tenemos un parlamento manejado a control remoto, y lo que a mí más me ha impresionado es que los primeros que ignoran la normativa de derechos humanos convertidas en jerarquía constitucional muchas veces son los mismos dirigentes, muchas veces son los mismos legisladores, como es el caso del Senado, cuando uno proponía un proyecto de garantizar derechos universales, siempre se nos decía: usted no le puede decir a mi gobernador, invocando un falso federalismo, porque la normativa de derechos humanos está por encima de la ley local. De modo que cada vez que el Estado argentino firma un tratado internacional de derechos humanos, está obligado a cumplir. En nuestro país, o por lo menos es lo que yo he aprendido, no sé si mal aprendido, pero es mi visión, mi opinión, mi experiencia, creo que denunciamos la violación de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos de la dictadura, a veces la violación que el Estado, el único que puede violar derechos es el Estado, porque el Estado debe garantizarlos. Si un ciudadano le pega a otro, comete un delito, pero el que viola los derechos es el Estado, porque el Estado los tiene que garantizar. El Estado tiene que garantizar la salud, tiene que garantizar la educación, tiene que garantizar la libertad de expresión, que es la madre de todos los derechos, porque solo con libertad de expresión yo puedo denunciar que me falta el pan, que me falta el trabajo, que me falta la medicina. Esto que es una obviedad, yo escucho algunos debates hoy mismo. La libertad de expresión dice: todos tenemos derecho a expresarnos libremente sin persecución por las opiniones. La única limitación es no incitar al odio y a la violencia. Hay un sector del país que tiene una concepción de poder que dice: la libertad de expresión ya no es una libertad de las personas, sino es una libertad social. Y efectivamente, la libertad de expresión, que era subjetiva, era de las personas, se convirtió en el derecho de la sociedad a ser informada. Ese es el principio. Sin embargo, los que interpretan los derechos humanos interpretan que el derecho social es solo para la cooperativa, es solo para el sindicato, es solo para los grupos indígenas, es solo para las minorías, y no respetan el que el ciudadano de a pie elija, porque tiene ganas, escuchar una radio, ver un programa de televisión, su capacidad de elegir, que son los que dan rating a los programas y que después dicen: es los medios hegemónicos y demás. Entonces hay como una tergiversación del concepto. Es clarito, nadie puede ser censurado previamente porque se puede apelar a la responsabilidad ulterior. Argentina es un país con una legislación muy progresista, para usar una terminología en uso. Sin embargo, no siempre somos el país que cumple con aquello que se ha comprometido ante el sistema internacional de derechos humanos. Pero después estamos muy lejos, no solo de que sea carne cultural, sino que ignoramos mucho que tenemos estos derechos. Si no, no hablaríamos como hablamos, no nos descalificaríamos como nos descalificamos, no tendríamos gobernantes que usan la primera persona como si ellos fueran generosos, que nos están dando a los ciudadanos los derechos, cuando los derechos son inherentes a la persona humana. Los tenemos solo por la condición de persona, ¿no? No es el gobernante buenito que distribuye derechos, ¿no? En el Río de la Plata se oculta parte de nuestra historia trágica. Aquí, los vuelos de la muerte arrojaron al agua a miles de nuestros compatriotas. Entre ellos, mis dos hermanos. Así como la brutalidad y la intolerancia del nazismo impulsaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948,
En nuestro país fue el terrorismo de Estado el que llevó a que nuestros constituyentes, al reformar la Constitución en 1994, incorporaran todos los tratados internacionales de derechos humanos. Esto significa que están consagrados en nuestra Constitución. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.